Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta un tema que es realmente impactante. En este día la lección nos refiere a la manera como Pablo se refiere a la iglesia creyente que está en Roma. Esta iglesia es una iglesia realmente especial porque tiene algunas características que Pablo subraya, Pablo señala y Pablo de alguna manera está elogiando a esta iglesia. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Él se está refiriendo a la iglesia creyente que está en Roma, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es interesante notar que Pablo está elogiando a esta iglesia. Esta iglesia tenía aproximadamente 20 años, que había nacido después de que Cristo había sido crucificado. Esta iglesia había nacido después. Ahora, no se sabe cómo se estableció esta congregación en Roma. La tradición no tiene base histórica. La tradición dice que Pedro fue la piedra primera que puso Cristo para sobre él fundar la iglesia, o que Pablo es el fundador de la iglesia. En realidad no hay evidencia de que Pedro fue escogido para eso o que Pablo, pero sí dice aquí, quizás algún periodo posterior, los conversos se mudaron de Roma, dieron testimonio de su fe en la capital mundial. O sea, Roma era como quien dice la capital del mundo en el día de hoy, y allí había una iglesia. Solamente pocas décadas después de lo que aconteció con Jesucristo, después del Pentecostés, una congregación que aparentemente no había recibido ninguna visita apostólica y era ampliamente conocida porque tenía características muy especiales. Dice aquí que a pesar de la oposición, en una iglesia joven que tenía más o menos unos 20 años, había una iglesia viva, ferviente en Roma. Esta iglesia era fuerte y fervorosa y el Señor obraba en favor de ella. O sea, Dios la tenía bien bendecida. Una iglesia que pasaba vicisitudes, pasaba problemas, pero que Dios la había levantado ahí, estaba firme y sólida. Ahora, el apóstol Pablo hace 3 señalamientos muy interesantes que los encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice así, Romanos capítulo 15, versículo 14, dice el apóstol Pablo estas palabras: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estos 3 elogios que hace el apóstol Pablo, la lección los digiere de una manera muy especial. Dice, aquí encontramos 3 elementos que Pablo considera dignos de mención en la experiencia de los cristianos romanos. Número 1, estaban llenos de toda bondad. ¿Se puede decir eso de ti? ¿Sabe que la bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo? Por lo tanto, no de todo mundo muchas veces se puede decir está lleno de bondad, pero Pablo dice de esta iglesia, vosotros estáis llenos de toda bondad. El número 2, el elogio que Pablo les hace, dice, estad llenos de todo conocimiento. Se hace énfasis de estudiar la Biblia, de escudriñar las Escrituras, de meditar en ellas, de reflexionar en ellas y aprender y crecer en el conocimiento de la ciencia de la salvación. Aquí dice que el estudio de la lección ilumina, el estudio de la Biblia es la información, el conocimiento, y la Biblia nos abre la mente con sus maravillosas enseñanzas. Pues la iglesia de Roma, la iglesia creyente de Roma, tenía esta otra característica especial. En tercer lugar, la iglesia de Roma también tenía, dice aquí, algo muy especial: podéis amonestaros unos a los otros. Cuando un corazón se acompaña por otras personas, ese corazón puede crecer en la fe. Por el otro lado, si usted se aparta de la congregación, se aleja, se aísla, seguramente se va a apagar. Pero cuando usted está haciendo la obra, está creyendo en Dios, está orando, estudiando su Biblia y está unido a la congregación de fe, usted va a crecer en gracia y Dios le va a dar su bendición. Pero Pablo dice, podéis amonestaros unos a otros. Nadie puede prosperar de manera aislada. Nadie puede crecer si lo trate de hacer solo. Debemos ser capaces de alentar a los demás y al mismo tiempo de recibir ánimo, fuerza, fortaleza. De tal manera que los creyentes de Roma tenían estas 3 características. Estaban llenos de bondad, estaban llenos de conocimiento y en tercer lugar tenían
ellos la capacidad de amonestarse unos a los otros. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.